Cuando el 14 de mayo de 1643, el pequeño delfín de Francia heredó el trono tras la muerte de su padre Luis XIII, nada parecía presagiar que aquel niño de 4 años iba a pasar a la historia como el gran artífice de la moderna nación francesa. Sin embargo, durante su reinado consiguió crear un entorno político, económico, estético y cultural que no solo llevó a Francia a ser la potencia hegemónica del continente en su época, sino que hizo de su monarquía el modelo de absolutismo europeo. Hoy te contaré 7 curiosidades sobre los primeros años de vida de este peculiar personaje. Este pequeño delfín de Francia sí que se hizo esperar, y si no me creen, basta con decirles que sus padres pasaron 23 largos años esperando a este retoño. Bueno, hay que considerar que el desastroso matrimonio de Luis XIII y Ana de Austria contribuyó a que la espera se prolongara más de lo debido. Se dice que Luis XIV fue concebido gracias a un milagro, y vaya que debió ser un milagro que el señor padre del futuro rey Sol arrastrara los pies hasta la habitación de la reina y a regañadientes hiciera un último intento. Ana de Austria para ese entonces ya tenía 37 años, así que aquella noche, más que una tregua entre dos personas que no se soportaban, fue un salto de fe. El nacimiento de un hijo vivo no logró restablecer la confianza entre la pareja real. Sin embargo, motivados, volvieron a concebir 15 meses después y Ana dio a luz a su segundo hijo, Felipe. Debido a la naturaleza de su nacimiento, a nadie le sorprendió cuán estrecha sería la relación de Luis con su madre. Contemporáneos y testigos afirmaron que la reina pasaba todo su tiempo en compañía de su hijo. Gracias a este tiempo juntos, el futuro monarca adquirió y desarrolló su gusto por la gastronomía y el teatro. Pero aquello no fue lo único que obtuvo al pasar tiempo con su madre, ya que fue Ana de Austria quien implantó en la mente de Luis la creencia de que él poseía un poder divino otorgado por Dios, y fomentó en él ideas sobre cómo un monarca debía perseguir el poder absoluto en su gobierno. El 14 de mayo de 1643, tras la muerte de su padre Luis XIII y con tan solo 4 años, el delfín de Francia ascendió al trono como Luis XIV. El difunto rey Luis XIII no se fiaba de su esposa para gobernar Francia tras su muerte, por lo que decretó que un consejo de regencia gobernara en nombre de su hijo durante su minoría de edad, para reducir así el poder de Ana de Austria como reina madre durante la regencia. No obstante, apenas Luis XIII dejó este plano existencial, su esposa anuló su testamento, desintegró al consejo y se quedó como única regente. La primera decisión que tomó Ana de Austria como regente fue nombrar primer ministro al italiano cardenal Mazarino, al que la mayoría de los círculos políticos franceses despreciaban por su origen no francés. La Fundación San Luis posee 70 dibujos que Luis XIV realizó a la edad de 7 años. En internet solo podemos encontrar 8 de ellos. Algo en común que tienen estos 70 dibujos es que en todos podemos apreciar casas, iglesias, puentes, calles, entre otras locaciones, pero no personas ni animales. Antes del siglo XX, la ropa usada para bebés y niños pequeños carecía de distinción de género. Los orígenes de este aspecto de la vestimenta infantil se remontan al siglo XVI, cuando los hombres europeos y los adolescentes comenzaron a usar jubones o calzas. Anteriormente, tanto hombres como mujeres de todas las edades usaban algún tipo de vestido, túnicas o togas. Con el paso de los años, la moda cambia y la ropa masculina y femenina se volvió mucho más distintiva.
Las calzas estaban reservadas para hombres y niños mayores, mientras que los miembros de la sociedad que estaban subordinados a los hombres en aquella época, es decir, las mujeres y los niños más pequeños, seguían usando ropas con faldas. Para nosotros, hoy en día, ver estos retratos de infantes usando faldas y vestidos puede resultarnos chocante, pero para sus contemporáneos, los niños y las niñas siempre se vestían igual porque era la ropa apropiada para su edad, indistintamente de su sexo. Los niños usaban los vestidos de nahuas hasta los 7 u 8 años, cuando se consideraban suficientemente adultos como para usar versiones en miniatura de abrigos, chalecos y calzas exclusivamente masculinos. Pasar a las calzas era una especie de rito iniciático, según el cual los niños dejaban atrás la infancia y comenzaban a asumir roles y responsabilidades masculinas. Cuando la Guerra de los 30 años llegó a su fin, estalló en Francia una guerra civil conocida como la Fronda. La reina regente y Mazarino habían perpetuado las políticas de Luis XIII y el cardenal Richelieu, aumentando el poder de la corona a expensas de la nobleza y los parlamentos. Los ánimos comenzaron a crisparse entre la nobleza cuando Ana de Austria mandó a encarcelar a cualquier aristócrata o miembro del parlamento que desafiara su voluntad. Su objetivo principal era transferirle a su hijo una autoridad absoluta en materia de finanzas y justicia. Los frondistas, compuestos por herederos políticos de la aristocracia feudal, descontentos, buscaron proteger sus privilegios tradicionales de un gobierno cada vez más centralizado. Además, creían que su influencia y autoridad tradicionales estaban siendo usurpadas por los burócratas recientemente ennoblecidos, que administraban el reino a sus anchas. Esta creencia intensificó el resentimiento de los nobles. Todo estalló cuando en 1648 Ana de Austria y Mazarino intentaron asignar un impuesto a los miembros del parlamento, el cual estaba constituido principalmente por miembros de la nobleza y altos cargos eclesiásticos. Los miembros del parlamento no solo rechazaron el impuesto, sino que también ordenaron la quema de todos los edictos financieros de Mazarino. En una ocasión en que el cardenal ordenó arrestar a algunos miembros del parlamento, París estalló en insurrección. Un grupo de parisinos molestos irrumpió en el Palacio Real, demandando ver al rey. Tras ser conducidos a la alcoba real, se quedaron mirando a un Luis XIV de 9 años, el cual se estaba haciendo el dormido, y luego se marcharon tranquilamente. Debido al peligro que corría la familia real y la monarquía, Ana huyó de París con el rey y sus cortesanos. Poco tiempo después, la firma de la Paz de Westfalia permitió al ejército francés volver para ayudar a Luis XIV y su corte real. La segunda fronda comenzó cuando la primera fronda finalizó en 1650. Nobles de todo rango, desde princesas de sangre real y primos del rey, como Gastón de Orleans, su hija, Ana María Luisa de Orleans, Luis II de Borbón-Condé y Armando de Borbón-Conti, entre otros nobles, participaron en la rebelión contra el poder real. Incluso el clero tenía representante en la rebelión en la persona de Jean-François Paul de Gondi. Como resultado de estos días tumultuosos, en los que se dice que la reina madre tuvo que vender sus joyas para alimentar a sus hijos, desde entonces Luis XIII desarrolló una gran desconfianza hacia la nobleza. Esta guerra civil marcó el carácter del monarca e influyó en su forma de pensar y actuar para el resto de su vida. Cuando Luis cumplió 15 años, Ana de Austria consideró que ya había llegado la hora de que aprendiera lo indispensable para ser un rey que supiera cumplirle a su reina en la cama. El futuro rey de Francia debía tener muchos hijos, y ya que Luis XIII carecía de educación e interés en la materia, la reina madre se aseguró de que su hijo no fracasara en ese aspecto. Ana consideró que una de sus damas de compañía, Catherine Bellier, una mujer de casi 40 años, era la adecuada. Descrita como una mujer poco agraciada, a la que le faltaba un ojo, Catherine se convirtió en la primera amante del rey, aunque solo fuera con fines didácticos.
Catherine fue recompensada por su servicio a la corona con una fuerte suma de dinero, junto con el título de baronesa de Beauvais, más 2 casas en la capital y su propio hotel particular.